Yo trabajo en CTM. CTM somos un centro tecnológico. Estamos ubicados en el centro de Cataluña, en la provincia de Barcelona, 60 kilómetros al norte de Barcelona. Y nos dedicamos a tecnología de materiales, tecnología de energías renovables, hacemos también simulación y hacemos tecnologías ambientales, que es el departamento donde yo estoy, ¿no? Yo estoy concretamente en la línea de tratamiento de aguas y hemos trabajado en el sector alimentario, tenemos alguna experiencia, pero no es nuestro campo de expertise, ¿no? O sea que si hoy digo alguna cosa que no es muy correcta, por favor, pues me corregís y ya está. Nada, voy a hablar hoy un poco de los brines, de las salmueras. Las salmueras son aguas que ya han alcanzado, que están cerca de alcanzar la saturación en sales disueltas. ¿En qué sales? Pues depende, aunque normalmente pues se trata de cloruro de sodio, también podemos tener salmueras de cloruro de calcio, sulfato de sodio, etcétera, etcétera, ¿no? En general, pues son de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio se utiliza ampliamente como conservante en la industria de la alimentación. Esto lo sabéis mejor vosotros que yo, porque mata o inhibe el crecimiento bacteriano mediante el proceso de ósmosis, ¿no? Las células, pues el agua intenta diluir el agua de la salmuera que la rodea, y esto implica una muerte, una inhibición celular, una disminución, lo que se conoce como una disminución de la actividad del agua, ¿no? Este mismo proceso que en la industria alimentaria pues es tan interesante y tiene aplicaciones de conservación, que hace miles de años que se conocen, pues a la hora de tratar el agua y evitar que sea un peligro para el medio ambiente, pues esto nos conlleva una serie de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que producen salmueras? Pues casi todos los sectores industriales, pero sobre todo la producción de agua potable a través de la desalinización de agua de mar o agua salobre, el acondicionamiento de agua industrial, la producción de energía, por supuesto la industria alimentaria, y por eso estamos aquí hoy, la industria textil, de la piel, la industria del petróleo, la industria química, la industria del acero, la industria del papel. La utilización de salmueras es generalizada en la industria minera, no está aquí, pero es generalizada en casi todos los sectores industriales, ¿no? Y a su misma vez supone un reto, y es por eso que no sé si conocéis la Plataforma Europea del Agua. Es una agrupación de centros de investigación, industrias y stakeholders del mundo del agua. Tiene un grupo especializado en salmueras, que sacó un folleto que no se ve mucho, pero se llama Brine Management, que os recomiendo porque hace una revisión bastante amplia de la problemática de las salmueras y las oportunidades de gestión. Buena parte de esta presentación está basada en este folleto. En la industria alimentaria, lo sabéis mejor que yo, la sal se utiliza como complemento nutritivo, pero para la conservación del alimento. ¿En qué sectores? Pues en casi todos, pero en el envasado de carne, en los vegetales encurtidos, los productos de la leche, el procesado del pescado, bueno, seguro que me dejo la tira de productos, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Pues que se generen unos efluentes salinos durante el procesado del alimento. Estos efluentes salinos, ¿qué tienen? Pues además de sales, y esto es lo que complica el tratamiento, tienen sólidos en suspensión, tienen sales, tienen materia orgánica, tienen grasas, tienen aceites, en función de cada aplicación, ¿no? Y esto es lo que luego tendremos que sacar, separar, eliminar, para poder gestionar, verter esta salmuera o reutilizarla, que también es una opción interesante, ¿no? Las salmueras representan una proporción importante de la carga contaminante del agua residual en este tipo de industrias. No se pueden descargar en los sistemas de alcantarillado directamente. Son difíciles de tratar, aunque no imposibles, como vamos a ver luego, mediante sistemas biológicos convencionales. Y esto al final lo que
el problema es un problema económico, ¿no? Para las empresas esto lo tienen que gestionar de una forma u otra, ya sea mediante las balsas de evaporación, que es un sistema utilizado durante mucho tiempo, o mediante la gestión en gestores de residuos, la recuperación de las sales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un problema económico y por tanto aquí hay posibilidad de mejora, ¿no? ¿Cómo gestionarlo? Pues lo primero, lo mejor sería limitar o evitar la producción de salmueras, es decir, evitar su utilización en el proceso industrial. Esto evidentemente pues es muy difícil en la mayoría de los casos, si no imposible, ¿no? Entonces entramos en la valorización interna. ¿Por qué no reutilizar esta salmuera en el mismo proceso después de un tratamiento? ¿O por qué no valorizarla externamente? Quizás alguien, otra industria, pueda utilizar esta salmuera que a nosotros ya no nos interesa o ya no es adecuada para nuestro proceso, para su uso. Y si todo esto es imposible, ¿por qué no a la hora de gestionarlo y de enviarlo a un gestor de residuos o tratarlo en un vertedero, intentar minimizar el volumen? Porque al final los gestores de residuos nos cobran por volumen, no por carga contaminante. Entonces intentemos minimizar el volumen, sacar el agua que hay allí, reutilizarla o no, pero sacarla, minimizar el volumen y al menos pues eso, ¿no? Que es lo que nos interesa, que es ahorrarnos unos euros, ¿no? En el caso de intentar valorizarlo interna o externamente, pues ¿qué es importante? Identificar cuáles son los requerimientos del uso que se le va a dar a la salmuera y adecuar el tratamiento para eliminar lo que nos molesta, sea materia orgánica, metales pesados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se conoce como producir sal adecuada para un uso, fit for use. Esto pasa para eliminar impurezas. También es importante tener en cuenta que la reutilización interna siempre suele ser más fácil que la reutilización, que la valorización externa, o más atractiva. Y al final lo que influye en el precio, si vamos a valorizar externamente, es la calidad. A mayor calidad, a mayor pureza, evidentemente mayor beneficio podremos sacar de esas salmueras si podemos sacar un beneficio. ¿Dónde podemos reutilizar? Bueno, esto ya depende de cada caso, ¿no? Pero el cloro de sodio, pues la producción de carbonato de sodio, las industrias del cloroálcalis, agentes anti-formación de hielo para sal de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estos solo son ejemplos, ¿no? Pero se tendría que evaluar en cada caso y ver dónde se podría utilizar. Si no podemos valorizar y tenemos que gestionar disponiendo en vertedero o en gestor de residuos, al final lo que comentaba antes, 1 litro de una salmuera 100 gramos litro no es lo mismo que medio litro de una salmuera 200 gramos litro, aunque haya el mismo contenido de sal. Una regla fácil, que puede ser, una norma que puede ser fácil, es que nos va a costar el doble gestionar 1 litro que gestionar medio litro, ¿no? Entonces el que tenemos que hacer es aplicar tecnologías de reducción de volumen, de extraer el agua que hay en la salmuera, o incluso de llegar al vertido líquido cero, que sería lo más adecuado, ¿no? ¿Cuáles son? Y al final, cuando hayamos hecho esto, pues disponer cómo descargar en el mar cuando sea posible. Esto, por ejemplo, en desalinizadoras pues, que están al lado del mar es posible. En la industria suele ser más difícil. El inyectar o guardar en minas o cavernas de sal, esto también es algo bastante poco factible, pero a veces se hace. Descargar a acuíferos ya salinizados, si nos permite el organismo medioambiental competente, descargar en pozos muy profundos, o al final disponer en vertedero o en gestor de residuos. Pero la norma siempre es la misma y ya la sabéis, no es necesario que la repita. Menor volumen, menores costes. ¿Qué tecnologías hay para todo esto? Pues bueno, esto ha avanzado mucho en las últimas décadas. Y hoy en día tecnologías que antes lo comentábamos, antes de entrar en el simposio, que tecnologías como las membranas que hace unos años eran intocables para la industria, pues ahora son más asequibles, y más si se cierra todo el ciclo, ¿no? Si se valoriza la sal.
Al final, yendo muy rápido, tecnologías de separación, básicamente membranas en toda su gama, y esto son membranas convencionales por presión, ultra nano, micro, ósmosis inversa, pero ya cosas más innovadoras como la ósmosis directa, membranas basadas en electroseparación como la electrodiálisis, etcétera, etcétera. Luego las voy a tocar, pero mi idea es que os quedéis con la sensación de que hay tecnología para abordar esto. Eliminación selectiva, cuando lo que queremos es sacar un componente muy concreto, pues podemos tirar de carbón activado, de intercambio iónico o incluso desarrollar, hay infinidad de materiales selectivos a diferentes compuestos que se pueden utilizar. Y al final, tratamientos, los más convencionales de procesos de tratamiento antes de disposición, ya sea mediante evapoconcentración, estabilización, tratamientos térmicos o ya la eliminación de cosas muy concretas para su reutilización, ¿no? Aquí, pincelada muy rápida de tecnologías, no es una tabla completa ni mucho menos, no me cabría en toda la presentación, pero sí que son las cosas que quizás más cerca del mercado o más cerca de estar, más fácilmente aplicables pueden ser, empezando por la evaporación en todas sus vertientes, desde los tratamientos, luego voy a entrar más ahí, los tratamientos más convencionales como las balsas de evaporación hasta tratamientos térmicos forzados, con todas sus problemáticas asociadas, corrosión, scaling, etcétera, etcétera, tratamientos de precipitación o cristalización selectiva, liofilización, la ósmosis inversa conocida, la electrodiálisis también muy atractiva, luego voy a entrar, la electrodiálisis con membranas bipolares. Bueno, hay un abanico infinito de tecnologías para tratar, a considerar en cada uno de los casos. Luego voy a poner ejemplos más concretos, ¿no? La evaporación y cristalización, bueno, la conocéis, ¿no? Desde las balsas de evaporación hasta la destilación multiefecto, destilación por compresión de vapor, multistage, flash multietapa, etcétera, etcétera. Ventajas: podemos llegar a residuo líquido cero, podemos incluso explotar el concentrado o las sales y minerales que podemos recuperar, pero las desventajas es que pues evaporar el agua es caro, necesita aquí la termodinámica no juega a nuestro favor y evaporar el agua es caro. Consume, tiene un consumo energético también elevado, se producen precipitados que a veces no son deseables y nos impiden el buen funcionamiento del proceso y implica scaling y corrosión. 5 minutos, voy muy rápido porque aún me queda mucha cosa que explicar. Membranas, ósmosis, nano, micro, ultra, ventajas: podemos reutilizar el agua, podemos alcanzar muchos grados de separación, pero es una tecnología un poco cara. Esto se tiene que considerar. Electrodiálisis. Aquí podemos llegar a recuperar a concentraciones de sales más elevadas que en el caso de la ósmosis, por la naturaleza del sistema, pero no nos separarían especies que no tienen carga eléctrica, ¿no? Tratamientos innovadores: las membranas bipolares, la ósmosis directa, la destilación por membranas, nanofiltración de 2 pasos, el wave, destilación y cristalización por membrana, la ósmosis retardada por presión, infinidad de cosas que se podrían aplicar, ¿no? Ejemplos, y aquí iba esta diapositiva antes. Ejemplos, un ejemplo, un esquema global de tratamiento en la industria del alimentaria, pues sería un tanque de homogeneización, los pretratamientos necesarios, un tratamiento biológico, ya sea aeróbico o anaeróbico, combinado para eliminar la materia orgánica. Y aquí es donde hay las innovaciones, ya que los últimos tratamientos pues permiten trabajar a salinidades relativamente elevadas, y luego los pretratamientos necesarios para eliminar pues las sales y poder reciclar el agua, las sales, y tratar el efluento. Casos de estudio, pues por ejemplo,
la producción de aceituna de mesa, ¿no? Aquí pues hay muchos casos de estudio. Recomiendo este report, este artículo de la revista Grasas y Aceites, un poco antiguo, pero repasa muy bien el tratamiento de salmones de fermentación de las aceitunas, ¿no? Casos de éxito, pues la de la española, ¿no? Aquí, mediante oxidación avanzada y evaporación, consiguen recuperar 900 litros de un metro cúbico de salmuera y 88 kilos de sal que utilizan para alimentación animal, ¿no? Y reutilizan el agua en proceso. Otro ejemplo, en este caso, de Estados Unidos. Aquí llegan a cerrar el ciclo mediante separación de todos los efluentes del proceso y tratamientos adecuados a cada efluente. Por ejemplo, el envasado lo tratan de una forma muy concreta, van separando van quitando los diferentes contaminantes mediante tecnologías cada vez más selectivas y logran precipitar sales y recuperar el agua, ¿no? Aquí veis un poco pues las distintas calidades que van consiguiendo a lo largo del proceso. En la industria de la carne, donde también se utilizan salmueras, pues aquí Innovac, que es un consorcio de empresas de la industria porcina de Cataluña, pues también aquí desarrolló un proceso, no voy a entrar en detalles, para tratar las salmueras de la industria de la carne. En la producción de queso también, aquí hay infinidad de tratamientos, desde los más convencionales para gestionar lo que se llama el suero lácteo, mediante evaporaciones térmicas para luego reutilizar el suero concentrado para hacer otros productos, hasta cosas más complejas utilizando membranas, hasta llegar a un grado de complejidad que nos permita recuperar, pues, por ejemplo, lactosa o polvo de suero, o incluso de proteínas del suero, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Otro proceso comercial también del queso. En el pescado, pues lo mismo, ¿no? Al final, aplicando tecnología de membranas y carbón activado, conseguimos pues recuperar parte de la salmuera que luego reutilizamos otra vez en el proceso, al mismo tiempo que nos ahorramos un coste de vertido, ¿no? Otro caso un poco diferente que hablamos también al entrar, la recuperación de soluciones TIP en la industria alimentaria, ¿no? Membranas ahí. El desarrollo de membranas resistentes a ácidos y bases pues nos ha permitido aquí desarrollar procesos para recuperar las soluciones de limpieza CIP, ¿no? Y volverlas a utilizar, ahorrando en reactivos, ahorrando en agua y ahorrando en gestión de agua residual. Y ya para terminar, os quería presentar un proyecto LIFE que estamos ejecutando. No es en la industria alimentaria, pero la tecnología también sería aplicable. Y aquí lo que se trata es recuperar las salmueras que se generan en la desalinización de agua, ya sea en agua de mar o en aguas salobres, ¿no? Utilizamos tecnología de una configuración especial de electrodiálisis llamada electrodiálisis metátesis, junto con procesos de precipitación y cristalización selectiva, y seguidos por procesos de evaporación forzada, que ahora voy a comentar muy brevemente porque si no me van a cortar. Electrodiálisis, bueno, para separar sales, cationes y aniones divalentes, para que no se formen sales divalentes, que son las más insolubles y las que nos podrían precipitar en la membrana. En la web del proyecto tenéis más detalle de cómo funciona esto. Utilizamos membranas desarrolladas por Fujifilm, y Abengoa participa en el proyecto en la ingeniería de todo el proceso. Luego, procesos de cristalización selectiva. Mediante modelización termodinámica pues podemos seleccionar la mejor ruta para recuperar compuestos de valor añadido, óxidos de magnesio, calcita, sulfato de calcio, lo que sea, y al final quedarnos en un corriente de cloruro de sodio suficientemente concentrado para ser utilizado, y puro, para ser utilizado en industrias como la clorálcali, otro tipo de industrias
que pueden utilizar este corriente. Y al final, para llegar a residuos líquidos cero, pues en lugar de las balsas de evaporación convencionales, como podrían ser estas de aquí, utilizamos unas balsas de evaporación solar forzada que mediante un control muy fino de la lámina de agua y algoritmos de control y monitorización avanzados conseguimos reducir el espacio destinado a las balsas de evaporación, ¿no? Con la misma superficie, pues esto vamos a tratar más agua, ¿no? Tratamiento final, low cost, pero avanzado respecto a las tecnologías convencionales, ¿no? Más detalle respecto al proyecto. Y nada más, si hay alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado en el aire, supongo que muchas, tenéis la web del centro, y si no, pues os dejo algunas tarjetas y me mandáis un correo o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias.